Hay espacios tan grandes que el ser humano desconoce hasta el día de hoy. Dentro del mar, solo hay agua, ¿verdad? Acompáñame en este relato de horror donde conocerás una verdad oculta sobre las profundidades del mar. Desearía que nunca me hubiese pasado, pero ocurrió igual. Ven, por aquí, quédate en silencio y escucha atentamente. ¿Sabes? Me pregunto después de lo ocurrido, si todas las historias que hemos escuchado son realidad o mentira. Llegados a este punto, solo hay una respuesta. Todo fue muy rápido, la verdad, no me lo esperaba. Esa cosa era, esa gente, me obligaron a hacer aquello. Dios, es tanto lo que contar, que no sé por dónde empezar. Creo que voy a empezar por el principio de toda esta locura. Mi nombre es Lucas Hargrave y soy un empresario de éxito en la industria pesquera, gracias a lo más extraño y estresante que he vivido en toda mi vida. Mi patrimonio solo ha aumentado. Si todo sigue así, dentro de unos 3 años, podré decir que soy una de las personas más ricas del sudeste asiático, en 10 años, del continente. Pero aquel hecho traumático realmente mereció la pena, solo por dinero. Por supuesto, lo volvería a hacer. Cuando naces tan pobre como una rata, todo lo demás pasa a segundo plano y el dinero es el objetivo principal. Solo querría tener a mis padres cerca, pero te afirmo que ya no es posible. No he podido estrechar un vínculo con nadie desde que fundé la empresa, pero a pesar de todo, ha merecido la pena. Puede que me sienta algo solo, puede que esté hablando de más, pero ¿qué más da? Esto empezó con un contacto que tengo en Yakarta. Esta persona, no diré su nombre, maneja casi toda la industria textil de Indonesia y parte de Malasia. A diferencia de mí, su negocio fue un legado de su padre, pero pongo la mano en el fuego, que ese desgraciado sabe lo que hace. Su empresa empezó en un pueblo tranquilo, con un puesto modesto y una gran idea. He de decir que la idea fue brillante. Su modelo de negocio se basa en aprovechar la necesidad de la gente y transformarla en una oportunidad. Él busca gente que necesita el dinero para entregárselos a grandes corporaciones a cambio de un pequeño porcentaje. El truco es que por muy malo que sea el trabajo, es trabajo seguro. Empezó con unos cuantos y se expandió a unas decenas, con los años a miles, hasta el día de hoy. Este contacto mío me facilitaba alguna que otra información valiosa, refiriéndose a las situaciones locales de cada pueblo. Yo aprovechaba esto para poder contratar el personal más barato posible, la mayor cantidad de tiempo. Nadie estaría dispuesto a irse 6 meses en un barco, con solo agua a kilómetros de distancia si no hubiese otra opción. Después de lo ocurrido, soy capaz de entender un poco más a estas personas. Yo he estado en situaciones muy agobiantes, sobre todo con el dinero, pero con el tiempo se me olvidó por completo. He vuelto a recordarlo. A este tipo le encantaba el mar, el agua y las malditas duchas frías. Alguna que otra vez me comentó de manera seria que le gustaba dormirse en el agua. Sí, a este individuo le fascinaba el agua, y aprovechando su pasión por el mar y su gran influencia, intentó buscar algo que le llenase. Por desgracia, no salió como esperaba. En una de nuestras reuniones, me habló de un club privado solo para la élite de Asia. Es muy interesante, le dije yo, pero lo único que pensé fue que sería una muy buena oportunidad de crear un nuevo cliente, y por seguro sería un buen cliente. Sin ningún tipo de reparo, me interesé por el tema y le dije que me contara un poco más. Esta persona me contó con todo lujo de detalles lo maravilloso que era el sitio, desde masajes con agua a presión a una purificación del alma con el agua. Recuerdo también el máximo de los lujos dentro del club. Solo unos pocos podían experimentarlo.
tenías que ser de los más importantes del lugar. Mi socio estaba deseando probarlo. Sus palabras fueron: conviértete en uno con la madre naturaleza y fúndete con el océano. De aquella experiencia solo había esa información. Debía de ser extremadamente importante dentro de aquel lugar, ya que era secreta, pero yo pude conocerla al detalle más adelante. Demonios. Sigo pensando que todo aquel lugar fue una mala pesadilla. Después de la reunión, acordamos otra para ir al sitio y presentarme el club privado, darme un tour dirigido por él. Quedamos en la isla de Guam, a unos 300 kilómetros del lugar esperado, por motivos de seguridad y, claro, el secretismo de mi socio. No me dijo dónde estaría, solo mencionó lo que tardaríamos, 1 hora y media en barco. No está demasiado lejos entonces, pensé. Al llegar a mi casa, abrí el portátil en busca de información útil para poder hacerme un hueco en el club. Abrí el navegador y escribí: Club Privado Leviatán. El primer resultado fue algo que no me esperé, algo relacionado con la Biblia. Un pequeño texto sacado de un evangelio exponía que Leviatán fue una criatura creada por Dios. Dios creó un macho y una hembra. Dios, al ver el poder de la criatura, eliminó a la hembra. Si aquella especie tuviese crías, sería el fin del mundo conocido. Es muy interesante, pensé, pero no era lo que buscaba. Necesitaba algo más. Deslicé hacia abajo y por suerte había algo. Una noticia del 1905 anunciaba el descubrimiento de una fosa ubicada en el Océano Pacífico. Su profundidad se prevé de unos 300 metros. Gracias a una creciente empresa de pesca, conocida en la zona como Leviatán, este hallazgo ha sido posible. Había encontrado algo. Investigué un poco más sobre la empresa Leviatán, pero era una empresa ya extinta. Cerró su sede en 1963, declarándose en bancarrota. El antiguo líder murió de causas naturales a los 66 años, pero ese hombre tuvo 3 hijos. Pensé que algunas de las personas que manejarían el lugar fuesen alguno de los hijos. Podría ser probable, pero ¿hasta qué punto sería cierto? Tendría que esperar una semana para saberlo. Cerré el portátil y me puse a pensar qué es lo que esas personas querrían de mí. Probablemente que me uniese al club y pagase una cantidad indecente de dinero al año para contribuir en su proyecto. Dándole vueltas a toda la información que había obtenido, caí en algo. Hacía 3 años me declaré en bancarrota para salvar gran parte de mi patrimonio. No era descabellado pensar que este hombre hizo lo mismo y desapareció del mapa. Abrí el portátil de nuevo y analicé el recorrido de la empresa 10 años antes de su quiebra. Bingo. 5 años antes de cerrar, la empresa Leviatán vendió el 90% a una empresa rival, dejándose de manera voluntaria en la quiebra. Una decisión difícil o simplemente desesperada. 4 años después sus facturaciones fueron a menos cada vez, quedándose en prácticamente nada, cerrando 1 año después. ¿Por qué haría eso? No tiene sentido vender y continuar 4 años más, a no ser que quieras retirarte con una cantidad decente de dinero. Estoy seguro que yo nunca lo haría. No sabría qué hacer con mi vida si dejo el trabajo. Seguí dándole vueltas un rato más y no llegué a una conclusión certera, así que cerré el portátil y me serví un vaso de whisky. Lo disfruté y me fui a dormir poco después. Cerca al final de la semana hice contacto con mi socio, el amante de las duchas frías. Él me dijo que quedaríamos a las 8 de la mañana en el aeropuerto de Guam. Te espero en la orilla de la playa. A las 8 de la mañana y en la orilla, pensé yo. Me gusta trabajar duro y el dinero es lo que me mueve, pero ¿qué necesidad había de quedar a las 8 de la mañana en un aeropuerto, en una isla remota del Pacífico? Todo sea por un buen cliente, pensé yo. Ese mismo momento busqué un avión privado para hacer el viaje por la noche y llegar amaneciendo al aeropuerto. Tardé unas 4 horas en llegar al aeropuerto
Aterricé a las 7:20 en el aeropuerto de la isla de Guam. Mientras se acercaba la hora en la que habíamos quedado, aproveché para tomarme una americano triple, pero como me pasaba muchas de las mañanas que me despertaba en la madrugada, con el cielo aún oscurecido, sentir ese momento donde hay luz y oscuridad al mismo tiempo consigue que me despeje como ningún café lo hace. El café solo me ayudaría a llegar a ese momento, lo demás era esperar. Mientras tanto, aproveché para hacer un repaso del lugar al que iba a ir. Podría ser una empresa fantasma que ofrezca unos servicios únicos para personas con mucho dinero. También cabría la posibilidad que no sea nada de eso, y solo sea un club para gente con muchos traumas de la niñez, o el último, simplemente una casualidad, y un grupo de millonarios aburridos con sus vidas. De todas formas, con mi café en la mano, decidí salir del aeropuerto y llegar a la orilla de la playa. Aquel día no hacía demasiado frío, ni tampoco calor, pero era reconfortante tener el café caliente en mi mano. Antes de llegar a la playa, pude ver a mi socio, apoyado en la barandilla del paseo, disfrutando de la humedad del ambiente. Realmente era un tipo raro. «Buenos días», dije yo mientras me apoyaba en la barandilla con él. Mi amigo se giró hacia mí y me devolvió el saludo. «Hola, buenos días. ¿Has podido dormir algo?», preguntó. Yo con la vista puesta en el mar, respondí. «La verdad es que no he podido descansar mucho». Me giré hacia él y argumenté con una sonrisa. «Espero que merezca la pena todo el esfuerzo». Mi amigo se echó a reír y juntos miramos el mar unos instantes. Acto seguido mi socio comentó al aire: «Ese sitio es impresionante». Yo no pude evitar mirarlo de reojo mientras le daba un trago a mi café. «Eso espero», pensé para mí. Nos pusimos al día de algunos temas y sin más demora nos dirigimos al puerto. El puerto era bastante viejo, pero era sólido. Se podía notar todos los años de esfuerzo que había hecho en toda su vida. Al final del embarcadero había un pequeño bote, pesquero muy probablemente. Encima de la cubierta había un hombre mayor de pelo gris y barba pobre, sentado con los pies en alto, con ropa vieja y robusta, abrigado hasta el cuello, mientras fumaba un cigarro disfrutando del sol. Aquel hombre con ligeros rasgos asiáticos nos vio desde lejos y se incorporó en la silla, apagando el cigarrillo en la cubierta del barco en el proceso. Adoptó un trato un poco más profesional del que tenía y sacó su mejor sonrisa. «Hola, señor. Buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy?». Mi socio sonrió y respondió: «Hoy va a ser un gran día», dijo mientras se subía al bote con una pierna dentro. Hizo una pausa. «Este es un amigo mío». El marinero, curtido con los años y con demasiadas arrugas en su cara, me sonrió y me estrechó la mano. «Buenos días», respondí. «Déjeme que le lleve las cosas», insistió el marinero al ver mi mochila. «No hace falta, gracias», respondí yo. El pescador agachó la cabeza y volvió a sonreír, y yo entré en el bote detrás de mi socio. Una vez dentro del bote, el marinero empezó a preparar la salida. Quitó las sogas de los volardos y arrancó el motor. Mientras el viejo motor diésel cogía la temperatura adecuada, nosotros nos acomodamos dentro del bote techado. Hacía mucho tiempo desde que no me encontraba en un sitio tan sucio. Me trajo unos recuerdos muy amargos de mi infancia. Intentando evitarlos, pregunté a mi socio si tendría alcohol. Él sabía qué tipo de bebidas tomaba. Mi socio me sonrió y llamó al marinero. Él, automáticamente, sacó de un compartimento pegado al suelo una bandeja de madera con una botella del whisky que solía tomar y un vaso a conjunto. De una pequeña nevera oxidada del final del bote, sacó un poco de hielo y me lo entregó en un cuenco de acero nuevo. Solía ponerme uno solo, pero me dejó 3. El marinero me lo sirvió con una sonrisa y se marchó a seguir con sus labores. Abriendo la botella, miré a mi socio y le sonreí con gusto. Era increíble
estuviese preparado. Mi socio me miró con una sonrisa paterna y añadió: «Se lo encargué ayer por la noche. El pobre ha tenido que buscarlo casi todo el día, pero le pago muy bien por este servicio. Es lo mínimo que puedo ofrecerte, y más a un buen amigo como tú». Me serví el whisky a mi gusto y le di un trago lento. Es un pequeño ritual que tengo. Antes de cualquier reunión importante, suelo tomar medio vaso de whisky con un hielo. Es una vieja costumbre de mis principios. Me sirvió para cerrar un muy buen trato hace años atrás. Ahora, solo se ha quedado como un pequeño ritual que me trae algo de suerte. «Se agradece mucho», dije, mientras le daba otro trago al whisky. Ambos sentados y ya acomodados dentro del bote, el marinero hizo los últimos retoques al barco. Acelerando cada pocos segundos, parecía tener la temperatura óptima. Se giró hacia nosotros y nos gritó por encima del ruido del motor: «Ya estamos listos, señores, nos vamos». Volvió a concentrarse en el timón y aceleró, saliendo del embarcadero, mientras agarré la botella de whisky para que no se cayese. Miré a mi compañero y le pregunté: «¿Cuánto tardaremos en llegar?» «Más o menos 2 horas y media, con suerte. Si no se complica, puede que 2», dijo él mientras miraba al marinero. Recostándome en los viejos asientos aclaró: «Si no te importa, voy a echar una cabezada. Despiértame cuando lleguemos». Coloqué mi brazo izquierdo encima de mi cara y cierro los ojos, centrándome en el subir y bajar del barco. Respiro un par de veces, con todo completamente a oscuras, y el suave movimiento monótono del barco hizo que me durmiese antes de que me diese cuenta. «Hoy va a ser un gran día», pensé mientras me dormía. Qué equivocado estaba.